no como necios. Y dijimos que alguien sabio era alguien que era capaz de poder acudir a Dios en ayuda y de poder de alguna manera vivificar y vivir y aprovechar todo lo que Dios le da. Porque decíamos que el hombre no es nada más sino un mayordomo, no es nada más sino un administrador de todo lo que Dios nos ha dado. Y llegábamos a la conclusión de que al final de todo el hombre no es dueño de nada, sino que todo le pertenece a Dios. Así que el apóstol Pablo le aconsejaba a la iglesia en el capítulo 5 y le decía que debían tener cuidado porque los días eran malos. ¿Cuántos saben que vivimos días malos? Dile que está a tu lado, los días son malos. A lo bueno hoy se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Decíamos y analizábamos que hoy día la sociedad y muchas veces nosotros nos encontramos como yendo contra la corriente y pareciera que nosotros somos los desadaptados en la sociedad, cuando es todo lo contrario. Lo único que el cristiano hace es tratar de guardar y vivir la palabra de Dios. Y todas aquellas leyes que están sacando, todas las leyes que se están promulgando que son inmorales, verdad que nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Así que el Señor dice que el mundo a nosotros no nos va a amar como no amó a Jesús. Porque Él dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por tanto, el verso 17 decía que debíamos ser entendidos y no insensatos. Y hablábamos un poquito de lo que era la palabra insensato, que era aquel que le faltaba cordura y sabiduría para poder vivir, para poder redimir y para poder enfrentar lo que de alguna manera el Señor nos quiere enseñar. Hoy día vamos a ver el verso 18, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Y no podemos olvidarnos del contexto en el cual el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. No es una iglesia de gente que haya nacido conociendo la verdad de la palabra, sino que la iglesia de Éfeso es una iglesia que viene con un trasfondo de idolatría. Viene con un trasfondo tremendamente contagiado, impregnado de idolatría, ya que en esa ciudad estaba erigido el mayor templo a la diosa Diana, que era un templo donde se ofrecían sacrificios humanos, un templo donde se ofrecían sacrificios inmorales, todo tipo de orgía, todo tipo, hermano, de desenfreno. Así que imagínate que para Pablo no era fácil poder escribir, y aún para los pastores de la iglesia de Éfeso, poder llevar adelante la obra, ya que la gente luchaba con todo ese tipo de desenfreno que le ofrecía la sociedad. Ahora cuando tú analizas y dices, bueno, pastor, parece que hoy estamos en la misma situación, es así. Hoy día el mundo ofrece libertinaje. Hoy día el mundo nos ofrece todo lo que nosotros queramos y de alguna manera mucha gente lo está tomando y lo está atrapando y están siendo, hermanos, de alguna manera atrapados por el mundo. Pero el Señor nos guarda y nos libre a nosotros para poder de alguna manera nosotros entender que la voluntad del Señor es que cada día vayamos buscando la santidad. Porque su palabra dice en el libro de Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. No se trata de cuántos años yo estoy en la iglesia. No se trata de que mi papá o mi mamá eran líderes en la iglesia, por tanto yo estoy asegurado. No es así. Sino que dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Así que dígale a que está a su lado, te están hablando. Dígase. Y el verso 18, vamos a tratar de llegar hasta el 20 hoy. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El embriagarse y el libertinaje son íntimos compañeros, porque siempre donde va a haber embriaguez va a haber libertinaje, y de alguna manera van de la mano, porque el apóstol Pablo aquí está hablando de aquellas personas que tenían la costumbre de embriagarse y de aún participar dentro de la iglesia. Y él le decía, ¿por qué? Porque el alcohol, usted sabe que suprime o quita toda la restricción moral y calla la conciencia. Cuando alguien está embriagado, ¿verdad?
pierde todo tipo de vergüenza, pierde todo tipo de timidez y su conciencia está totalmente callada, ya no tiene dominio y no sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, los que están bajo la influencia del alcohol toman libertades para decir o hacer cosas que normalmente no dicen o que normalmente no hacen. Por eso es que cuando alguien está bajo la influencia del alcohol, como que se pone cariñoso. Porque cuando está en sus 5 sentidos no es una persona cariñosa. No digo que no tenga afecto, debe tener afectos, pero la única manera de demostrarlo él y de sentirse en libertad para hacerlo es bajo los efectos del alcohol. Dicen allá afuera que los borrachos y los niños dicen la verdad. Siempre dicen la verdad. Es un dicho, no sé qué tan real sea eso. Pero cuando alguien está bajo la influencia del alcohol, se va a permitir ciertas licencias que de otra manera no lo haría. Y por eso es que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo que la iglesia del fondo debe ser una iglesia cuerda. Debe ser una iglesia sabia. No que se deje de alguna manera llevar como aquellos que están bajo la influencia del alcohol. Es por esto que muchos se sienten más valientes cuando beben alcohol, ¿sí o no? Hasta los más tímidos, los más piola, como dicen ahí, se creen valientes con alcohol. ¿Cuántos de esos conoce usted? O algunos éramos nosotros esos, ¿no? ¿Cuántos de esos hay aquí? Déjenme subir arriba, a ver. ¿No? La calle era nuestra en la noche. Al medio de la calle, yo caminaba al medio de la calle. Sí caminaba yo, al medio de la calle. Y si alguien se acercaba, no era para saludarme. Entonces yo más o menos ya sabía lo que... Si alguien se me acercaba de noche era porque venía con mala intención. Entonces yo determiné, cuando andaba bajo los efectos de algo, al medio de la calle. El que se acercaba, listo y dispuesto. Porque uno asume una cualidad que no es suya. Uno asume una valentía que de otra manera no la tendría. Es por eso que el que es tímido muchas veces se siente libre, pero no reconocen el efecto que el alcohol tiene sobre su mente. Creen que pueden conducir un auto mejor que nunca. ¿Sí o no? Sí. No, si estoy bien, dice uno. Dice, curado maneja mejor, dice alguno. Totalmente equivocado. Porque vuestra mente no está absolutamente despierta. Nuestros sentidos, algo está fallando. Pero la sociedad no quiere hablar de ellos. La sociedad no habla de borrachos porque suena feo, sino dicen alcohólicos. ¿Verdad? Pero el apóstol Pablo no está hablando solamente de eso, sino que él está hablando de aquellos detalles. Y está hablando espiritualmente. Aquí la Escritura está condenando todo tipo de embriaguez, porque la embriaguez lo único que le va a traer a usted son problemas. No le va a edificar su vida. Un hogar donde hay alcohol, hermano, nunca va a haber una edificación cristiana. Siempre van a haber conflictos. Siempre van a haber problemas, porque luego los hijos van a crecer. ¿Y cómo el padre le va a decir a su hijo que no tome si su hijo lo vio toda la vida borracho? No tiene moral, no tiene ética para hacerlo. Por eso es que la palabra del Señor a nosotros nos enseña. Proverbios 23:35. Y no es que alguien diga, oye, ¿sabe qué? No, que la iglesia te prohíbe esto o lo otro. No, no es la iglesia la que prohíbe, hermano. Es la palabra del Señor, la que a nosotros nos amonesta. Porque usted todo lo que es lícito, usted puede hacer todo lo que quiera, pero no todo le va a edificar. ¿Verdad? Porque a veces anda esa gente que dice, oye, pastor, ¿y podré tomar una copita? Usted puede tomar una copita. Usted puede hacer lo que quiera con su vida, pero no todo lo que usted hace le va a edificar. No todo lo que usted hace le va a fortalecer su vida espiritual. ¿Qué dice Proverbios 23:35? Y dirás, me hirieron, más no me dolió, me azotaron, más no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Está hablando de aquellos efectos que son producidos luego de que mucha gente se embriaga y se emborracha. Dice, el borracho nunca más toma. Al otro día, cuando viene y cuando revisa su billetera, dice, nunca más. ¿Sí o no? Hay algunos de esos aquí, ¿no? Pero sabe que si no cuenta con Dios es imposible. Porque la Biblia dice que el que se somete al pecado es esclavo del pecado.
Y eso de que no, yo lo controlo, mentira, porque el pecado de alguna manera va a señorearse, va a controlar la vida, mientras que el Señor no lo haga libre a usted, mientras que el Señor no haga libre a ese familiar que usted tiene. Porque yo sé que usted no hace eso, yo sé que usted no se embriaga, ¿verdad? Pero tiene tal vez algún familiar que lo hace. Bueno, aconseje, llévele la palabra del Señor, que eso de alguna manera va a estar destruyendo su vida. El contexto indica que Pablo hace alusión específica a todo tipo de embriaguez y orgía que se practicaban de alguna manera en la ciudad de Efeso, que se asociaban con muchas ceremonias religiosas paganas de la época. Siempre ha estado infiltrado aquello que es medio raro, aquello que es medio oscuro, siempre ha querido de alguna manera camuflarse en la iglesia. Entonces, cuando Pablo está hablando, no está hablando solamente de los borrachos literales, sino que está hablando de aquella gente que hace parecer espiritual algo que es netamente diabólico. Algo que es netamente carnal, lo hacen parecer como si fuera espiritual. Por eso es que Pablo dice que no debemos embriagarnos con vino, sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo. No está hablando solamente de la embriaguez literal, sino está hablando de aquella gente que se deja llevar por éxtasis, que se deja llevar por sentimientos que de alguna manera van a mezclar todo lo que es ritual y todo lo que a veces es pagano con lo que es sagrado delante del Señor. Así que cuidado con ese tipo de ceremonias religiosas paganas de la época, que al parecer en ellas se inducía algún tipo de comunión extática con supuestas deidades. Eso se ve mucho también hoy en día, hermanos, en algunas iglesias. Gente que sufre de éxtasis, que se deja llevar y que caen como ebrios al suelo y que pasan, ¿verdad?, con los cerrados y haciendo un montón de cosas que no son literalmente la presencia de Dios, sino que se filtran y que de alguna manera conducen a muchos cristianos al error. Sí, Señor, amén. Así que debemos ser cuidadosos. Por eso es que el apóstol Pablo estaba hablando de esto. Pablo se refiere en otro texto a este tipo de participación pecaminosa cuando él dice en 1 Corintios 10:19 que no debemos participar con la copa de los demonios, aquellos que se dejaban llevar y que algunas veces, porque la palabra del Señor lo dice, que aún el diablo ha de infiltrar y ha de disfrazar a sus ministros, dice, como ángeles de luz. Entonces, no todo aquel que anda por ahí haciendo sanidades es un siervo del Señor. No todo aquel que anda por ahí haciendo cosas en nombre del Señor es del Señor. Por eso es que dice Mateo 7:21, no todos, dice, me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Sí, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y el Señor le dirá, yo a ustedes nunca los conocí. Misericordia, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso usted no busque esas cositas que son medio raras, así como estas y como ese tipo de cosas, hermanos, sino que usted busque la introducción y busque la dirección de la palabra de Dios. Porque hay gente que es medio dado a eso y dice, oye, ¿y aquí no danzan en esta iglesia? No, aquí no danzamos. Aquí tratamos de predicar la palabra del Señor lo más correctamente posible. Lo que a usted le va a cambiar es el poder de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la que está a tu lado es la palabra la que te va a cambiar, dígaselo. Entonces Pablo no está hablando, no dejen engañarse por aquellos que andan como embriagados. Sino dice antes bien, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Un contraste entre lleno del Espíritu y lleno de alcohol. ¿Y qué contraste? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Ilumina la mente. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ilumina la mente. ¿Cuál es el contraste de la embriaguez? ¿Qué pasa con su mente? Lo anula, lo nubla, lo distorsiona. Amén. Eso pasa espiritualmente con la gente que no está buscando y que no está llena de la presencia de Dios. Amén. Su mente por cualquier cosita divaga, cualquier cosita lo confunde. Amén. Cualquiera viene, ¿verdad?, y le engaña, le trae una o dos palabras así que parecieran gratas a su oído y son engañados y son de alguna manera errados. El contraste es grande. Mientras que el vino los destruye, el Espíritu de Dios nos ayuda a gobernar nuestro cuerpo con sus apetitos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que debemos someter nuestro cuerpo al poder del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, más el ocuparse del Espíritu, ¿qué es lo que es? Vida. Así que ¿usted de qué debe ocuparse? Del Espíritu.
A ver, no lo veo muy convencido. Del Espíritu. ¿De qué debe ocuparse usted? Del Espíritu. Del Espíritu. Porque nos ocupamos de las cosas de la carne, tarde o temprano nos va a traer destrucción. El Espíritu de Dios nos ayuda a gobernar nuestro cuerpo con todos sus apetitos. Pero de alguna manera, dice, el vino suprime el impulso moral y quita la fuerza y control del dominio propio. Levante la mano aquí todos los que tienen dominio propio. A ver, déjenme ver su mano arriba. ¿Usted le ha preguntado alguna vez a alguien, dice, oye, ¿y tú qué sentiste cuando estabas avanzando? No, dice, yo como que no sentí nada, como que no me acuerdo, mentira. Porque cuando el Espíritu Santo, la presencia de Dios viene con nosotros, estamos con los sentidos más despiertos que antes, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no nos va a confundir, no nos va a turbar, sino que Él nos va a dar claridad de muchas cosas. Amén, sí, Señor. Por eso que el apóstol dice, cuidado con aquellos que parece que se embriagaran con vino, sino dice, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El vino quita los frenos de la conciencia, aplica la conducta, y el desenfreno causado por el vino trae pleitos, trae adulterios, trae inhibiciones morales y toda forma de libertinaje y disolución. Bendito Dios. ¿Cuántos saben la diferencia entre libertinaje y libertad? ¿Qué es lo que Cristo le vino a dar a su iglesia? Libertad. Dígalo fuerte. ¿Qué le vino a dar Cristo a su iglesia? Libertad. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero el libertinaje es todo aquello que es permisivo. El libertinaje es todo lo que es permisivo, muy lejos de lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si que diga que está a tu lado, no al libertinaje. Mira al que está atrás y dígale, no al libertinaje. Sí a la libertad. ¿Cuántos son libres? Levante sus manos al cielo. A ver. El que es libre puede alabar a Dios con libertad. El que es libre puede decir aleluya. El que es libre puede decir amén. Amén. ¿Cuántos son libres? A ver. Amén. Puede decir amén, puede decir aleluya. Porque eso nos da solamente la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Cuando estamos cohibidos, cuando estamos atrapados a veces por la inmoralidad o el pecado, cuesta sentir la libertad desde el Señor. Yo vi al martes cuando estábamos orando. ¿Cuántos vinieron el martes a orar aquí? Estábamos orando y el hermano que estaba en la puerta le decía a los jóvenes, confirmen la palabra, confirmen la oración, porque esa es la manera, cuando uno es libre y alguien está hablando algo que es de Dios, ¿yo qué tengo que decir? Amén. Amén. ¿Qué significa amén? Así es. Así es. Ahora, si el hermano está contando una historia, bueno, usted no le diga amén, porque puede que la historia sea mentira. Pero cuando alguien desde el púlpito está hablando la palabra de Dios, usted tiene que decir amén. Cuando alguien está orando y está citando textos bíblicos de la palabra, nosotros debemos decir amén. Así que cuidado, hermanos, con el libertinaje, porque el libertinaje permite todo. El libertinaje a usted le va a permitir todo, hermano, pero usted sabe que espiritualmente en su vida hay límites. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede ir allá, usted puede participar con su familia, usted puede ir allá si lo invitaron a un lugar. Hermano, no se trata de ahora soy cristiano, me voy a meter en una burbuja, no es así. Jesús dijo, ustedes serán la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero ¿cómo voy a hacer luz si estoy escondido todo el día en mi casa? No puedo ser luz. ¿Dónde yo tengo que ser luz? ¿A dónde? Donde hay tinieblas. Entonces cuando usted va y comparte con su familia y está el reggaetón a full y están los garabatos para allá, para acá, usted tiene que mostrarse como luz. ¿Cuántos dicen amén? No significa que usted no va a ir, no va a participar. No, usted va, pero usted se comporta como un verdadero cristiano. Entonces la gente va a notar que hay algo diferente de usted, sin que usted lo diga. Sin que usted ande publicando, yo soy cristiano, no. Sino que la gente va a ver que sus actos son diferentes. Eso lo hace la libertad. Pero si usted hace lo que los demás hacen, entonces usted está cayendo en libertinaje. Y el libertinaje no es bueno. Diga conmigo, fuera el libertinaje. Toda forma de libertinaje y disolución. El vino es encarnecedor, dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Proverbios 21. El vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra, no es sabio. ¿Se da cuenta?
No es sabio. Entonces, Salomón, un hombre que disfrutó todo y de todo en la vida, termina él escribiendo en uno de sus proverbios diciendo, mira, eso no te va a llevar a nada bueno, te va a quitar la sabiduría y te va a hacer errar muchas veces en la vida. Como el vino promueve de toda forma de destrucción, el Espíritu Santo promueve toda forma de edificación. El Espíritu Santo construye y fortalece los muros de defensa contra las tentaciones. ¿Cuántos tienen tentaciones aquí todos los días? Levante su mano, a ver. ¿Cuántos luchan todos los días con las tentaciones? Amén. Mientras estemos en este mundo, hermano, vamos a luchar a diario con las tentaciones. Y tentaciones de todo tipo. No hablamos solamente porque a veces cuando uno habla de tentaciones, la gente al tiro se imagina tentaciones sexuales, no. A veces hay tentaciones de traerte un tornillo del trabajo que no es tuyo. Así es. Oye, este tornillo le falta ahí a la mesa. Y uno quisiera, y ahí es donde uno tiene que vencer. ¿Sí o no? Amén. Porque todo lo que está allá en el taller es del jefe, es de la empresa. Y si usted se trae un tornillo de allá, ¿qué está haciendo usted? Robando. Y el robo es castigado, así sea un tornillo, así sea $1.000.000 de pesos, así usted asalte un banco, el robo es robo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Así que hay que luchar con la tentación. ¿Quién está en verdad lleno del Espíritu Santo? Los carismáticos que hablan tanto del Espíritu Santo. El curita de la iglesia habla del Espíritu Santo. Y hablan bonito, los curas hablan bonito del Espíritu Santo. Pero nunca lo han sentido. No saben lo que es quebrantarse ante la presencia del Espíritu Santo. Pero tú y yo hemos sentido el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo han sentido? A ver. ¿Cuántos saben que Él está hoy aquí con nosotros? La iglesia requiere mucho más que nombrarlo. Los que están verdaderamente llenos del Espíritu son aquellos que están completamente bajo la dirección a través de su palabra. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y no obedecer la palabra de Dios. No se puede dar esa dicotomía. No puede haber alguien que diga yo estoy lleno del Espíritu Santo y no obedece la palabra, porque él tal está mintiendo. Los que están verdaderamente llenos del Espíritu son los que están completamente bajo su dirección a través de su palabra. Dice el libro de Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos sienten que están siendo guiados por Dios? Dios debe guiar todos nuestros pasos. Dios debe formar parte de todas nuestras decisiones. Dios debe formar parte de todos nuestros proyectos de vida. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta que hay muchos allá afuera que se autodenominan hijos de Dios? Que se llaman a sí mismos hijos de Dios, pero que no obedecen y que no son guiados por el Señor. Dice el libro de Gálatas 5, 21, 22, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos llevarán fruto. Gloria a Dios. Hoy, ¿cómo sé, pastor, que yo soy guiado por Dios? Bueno, porque usted va a llevar frutos. Y los frutos van a evidenciar su desarrollo en Cristo. ¿Qué dice Gálatas 5, 21 y 22? Miren lo que aparece ahí. Todos esos son frutos de la carne. Envidias. ¿Hay alguien envidioso aquí? No. Homicidios. Lo hemos explicado antes, los homicidios, ¿verdad? Usted dirá, pastor, yo nunca he estado en la cárcel, no he matado a nadie, pero a veces le da ganas de matar a su suegra, ¿sí o no? O cuando discute con su esposa le da una gana, ¿sí o no? ¿Cómo? Entonces, está ahí, está, solo que no se manifiesta. Solo que no lo lleva a cabo, pero está esa mala intención a veces. O hay un vecino, este vecino, ¿cómo? Y está en su corazón. Entonces esas cosas son de la carne, orgías, todo tipo de desenfreno. Y cosas semejantes a estas de las cuales yo los amonesto. Como lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero verso 22 dice, más el fruto del Espíritu. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios en su vida, levante su mano ahora, a ver. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en su vida? Déjenme ver su mano arriba. Más el fruto del Espíritu es amor. Si tuviéramos un termómetro aquí que pudiera medir el amor, ¿qué diría? Y yo no estoy hablando de esos amorosos medio calugones y pegotes, no estoy hablando de ese amor.
No estoy hablando de esos amorosos, sino estoy hablando del amor de Cristo. El amor de Cristo. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que cuando yo amo como Dios ama, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hermano. ¿Cuántos de esos hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por su hermano si es necesario? Oh, hermano, cuando tú necesites sangre me avisáis. A ese nivel hay que llegar. Y si alguien necesita un riñón el día de mañana, ¿usted es capaz de dar un riñón? Hay mucho conflicto a veces en la iglesia. La gente, no, es que yo no estoy de acuerdo a la donación de órganos. Mire, si un órgano mío le va a ayudar a otro a vivir, yo lo doy. Porque Cristo nos dio solo un órgano. Jesús se entregó completito en el cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué es lo que tiene que tener usted? Amor. ¿Cómo está el nivel de amor en su vida? Ama a Dios. Ama a su hermano. Ama a su prójimo. Dice la Biblia que hay que amarlo como a nosotros mismos. Gloria a Dios. Es fácil decirlo, ¿no? Los predicadores, es fácil. Hay que amar a su prójimo. Pero a veces es difícil amar al prójimo. Cuando el prójimo le ha hecho daño, cuando lo ha traicionado, lo ha estafado, lo ha defraudado, el Señor dice que debemos dejarle a Él la venganza. ¿Cuántos dicen amén? El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo. Wow, ¿cómo anda el nivel de gozo? Oye, pastor, pero que estoy endeudado, dirá alguien. Otro dirá, estoy un poco enfermo. Otro dirá, estoy medio desanimado. Hermano, el gozo no depende de mis circunstancias. El gozo no depende de que si yo tengo o no tengo dinero. El gozo no depende de que si estoy sano o estoy vigoroso. El cristiano debe ser gozoso en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No lo veo muy convencido. El cristiano debe ser gozoso en todo tiempo. Esto es como el matrimonio, en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. En todo tiempo tiene que haber una sonrisa en tus labios. Porque la Biblia dice que ante su presencia debemos venir con acciones de gracia. Entrar por sus atrios con alabanza, con regocijo. Todo problema puede quedar afuera y aquí, hermano, nos alegramos en el Señor. Así que diga que a tu lado recupera el gozo. Oh, pastor, ¿y el gozo se pierde? ¿Qué me dice usted? A ver, los teólogos, ¿el gozo se pierde? Están adivinando. Están adivinando. ¿Qué le pasó a David? ¿Perdió el gozo, David? ¿Y por qué lo perdió? Por el pecado. Entonces a mí el pecado me va a hacer perder el gozo. Amén. El gozo se pierde por el pecado. David, cuando pide a Dios en el Salmo 51 y ora, le dice a Dios, devuélveme. Porque si no lo hubiera perdido, hubiera dicho, auméntamelo. ¿Sí o no? Él dice, devuélveme el gozo de la salvación, porque a través del homicidio, a través del adulterio que había cometido, había perdido el gozo. Y él dijo, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. O sea, cuando alguien peca, todas esas cosas le vienen a su vida como consecuencia. Le viene la depresión, le viene el adelgazamiento, le viene la falta de fuerza, le viene nuevamente la tristeza. Y al final, la persona se termina enfermando. Y usted va al doctor y el doctor le mete un montón de pastillas cuando lo único que usted necesita es pedirle perdón a Dios. Y es tratar de recuperar el gozo. Así que trate de no pecar, hermano, para que el gozo no se pierda en su vida. ¿Qué más tiene que tener el cristiano? Paz. Wow, ¿cuánto necesitan paz? Hoy los tiempos son difíciles, hermano. Lo decía el apóstol Pablo, los días son malos. Andamos corriendo de aquí para allá. Los días son más cortos. ¿Cuántos saben que los días son más cortos? Dicen los científicos que los días ya no tienen como nosotros pensábamos 24 horas, ya esto como 18 que estamos viviendo. Por eso es que se están yendo tan rápido los días. Y esto va en aumento. Pero ¿qué es lo que nos enseña el apóstol? Que debemos tener paz. Y el único que a usted le puede dar paz es su esposo. No. ¿Es su esposa? ¿Es la iglesia? No. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Porque
te mete una tableta y te da paz, pero un rato. Sí. Te hace dormir, te aturde un poco, Sí. pero después te despiertas y sigues con el mismo CD, las preocupaciones, los problemas. El único que te puede dar paz verdadera es Dios. Y para que Dios te dé paz, tú tienes que estar en paz con Él. Así que hay alguien a quien pedirle perdón hoy día, es al Señor. Para poder estar en paz con Él. Porque si yo tengo paz con Dios, voy a tener paz con todos los demás. Gloria a Dios. ¿No le ha pasado a usted que no tiene paz con nadie a veces? Pelea por la cama del gato. Si uno se cruza al perro, el ¡fam! A matar al perro. No tiene ni idea por qué le pega el pobre perro. Porque no tiene paz. Y usted trata de buscar la paz. Y usted trata de vivir en paz. Pero mientras usted no tenga paz con Dios, Así es, Señor. Amén. usted no va a tener paz con nadie. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que ¿dónde hay que buscar la paz? En Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, va a tener amor, gozo, paz, paciencia. ¡Wow! La necesitamos. Urgente. Amén. La paciencia, aquella habilidad de aguantar. De ser paciente, que es algo que hoy día no se ve mucho en la sociedad. Queremos todo al tiro. Los cristianos le pedimos algo a Dios hoy, queremos que mañana ya esté así. Paciencia. Paciencia. Dice la palabra del Señor que el resultado de la prueba produce paciencia. Por eso cuando usted dice, dame paciencia, Señor, usted está diciendo, mándame un problema, Señor. A veces ignorantemente uno lo hace. En su casa discute con alguien, Señor, dame paciencia. Cuando tú pides paciencia, estás pidiendo problemas, porque a través del problema Dios nos va a purificar y nos va a aumentar la paciencia. El resultado de la prueba produce paciencia. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga a ser pacientes, benignos, benignidad, ser personas buenas, no solo de labios, sino del interior, bondadosas. ¿Cuántos son bondadosos aquí? ¿Cuántos dan el asiento en la micro? Eso es ser bondadoso. No como que se hace que van durmiendo. Se ponen lentes, otros. Se sientan para rincón, ¿verdad? Pero la bondad se debe practicar con los hermanos también. En la iglesia hay que ser bondadoso con los hermanos. Uno no sabe en qué condición, otro día lo decía alguien, no sabemos en qué condición llegan los hermanos. A veces llegan tristes, a veces llegan enfermos, hermano, a veces con problemas, y basta solo un saludo atento y cariñoso en la puerta y usted le puede cambiar el día a cualquiera. Por eso es importante, hermano, el trabajo del portero no es solamente para que esté ahí parado como una autoridad, sino que es para poder darle el saludo de bienvenida a los hermanos de manera bondadosa. ¿Qué más hay que tener en la iglesia lleno del Espíritu Santo la persona? Tener fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Amén. Qué bueno que tenemos fe, porque si no, no estaríamos en este lugar. Porque aunque no lo vemos a Dios, sabemos que Dios está. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que no siguen las enseñanzas del Espíritu Santo entregadas por los hombres inspirados del primer siglo y que no llevan el fruto del Espíritu, no son llenos del Espíritu. No obstante lo fuerte de sus gritos acerca del Espíritu Santo. La expresión lleno del Espíritu no implica que alguno pueda ser medio lleno, porque si no estamos llenos del Espíritu, ¿está lleno de qué usted? Hay dos posibilidades: o yo estoy lleno del Espíritu, o estoy lleno de carnalidad y del diablo. Entonces, ¿qué es lo que hay en su vida? Pregúntese, ¿qué es lo que hay en mi vida? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Estoy lleno de Dios? Porque si Dios está ahí, no hay lugar para el diablo. Pero si Dios no está, entonces eso no está vacío, alguien lo llena. ¿Y quién lo llena? Satanás, el diablo. Entonces, en el trono de mi corazón, ¿quién debe estar? El Espíritu Santo, debe estar Dios. Estamos llenos de alguna manera del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a hablar lo que hay en ti. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces comencemos a examinarnos un momento. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuál es nuestra manera de hablar? ¿Somos pesimistas? ¿Somos negativos? Porque antes que vaya a hacer un trámite, no, me va a ir mal. ¿Cómo que no te va a ir? ¿Te va a ir mal?
Debemos de alguna manera manifestar lo que hay en nuestro corazón. Siempre yo he dicho que basta con oír hablar a alguien y uno se da cuenta qué tipo de persona es. Porque tú para él lo lees un poquito y lo escuchás y reclamando por todo, a este tipo es amargado. Mientras que hay otros que son agradecidos de la vida. Gracias a Dios por el lindo día que hoy tenemos. Gracias a Dios por el calor que tenemos nosotros hoy aquí. Gracias a Dios por la familia hermosa que usted tiene. Gracias a Dios por el trabajo que usted tiene. Gracias por todas las cosas, hermano, que Dios le ha dado. Porque dice la Biblia que aun cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te va a bendecir en lo mucho. Y cuando tú eres una persona llena del Espíritu, y cuando hablamos de lleno del Espíritu, estamos hablando de una persona madura. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Maduro. Significa una persona madura en el Señor. No es alguien que hoy dice sí, mañana dice no. No es alguien que hoy te dice sí, hermano, yo voy a estar contigo y mañana te abandona. Eso demuestra inmadurez. Amén. Así que cuando alguien es maduro es porque la presencia de Dios está en su vida. Amén. Y el verso 19 va de la mano. Cuando alguien está lleno de Dios, comienza a hablar con salmos. Es como la iglesia debe manifestarse, con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Sí, Señor. Estos versículos resumen las consecuencias personales inmediatas de obedecer a la palabra del Señor. Amén. Alabanzas con cánticos, acciones de gracia y sumisión humilde a los demás. Sí, hablando entre vosotros. Esto debe verse y debe hacerse en público, hablando entre vosotros. Dicen los teólogos que en los primeros 6 siglos la iglesia se reunía y cantaban, pero sin instrumentos. Hay iglesias hoy día donde todavía se conserva esa tradición, esa costumbre de cantar sin instrumentos. Y no significa que Dios no esté allí. Muy por el contrario, el salmista dice que a Dios hay que alabarlo. A son de bocina, con salterio, con arpa, con todo. Y termina diciendo todo lo que respire. Alabe a Jehová. Los que están llenos cantan con salmos. Dan alabanzas a Dios exaltando su nombre, poder, atributos y obras, como los salmos de David. ¿Cuántos de ustedes saben que hay salmos de David? Y muchos de ellos son cantables. Hay muchos de ellos que se cantan, hermano. La iglesia del primer siglo lo hacía, cantaban aun cuando no tenían la oportunidad de tener orquestas. Porque no se olviden que muchos de ellos fueron perseguidos y se reunían en las casas, y se reunían en catacumbas, y se reunían en diferentes lugares. Entonces no había lugar para montar todo un implemento musical. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Cantaban la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos hoy día tener cuidado y aprender de eso. ¿Qué es lo que la iglesia está cantando? Dice la Biblia que debemos cantar y alabar. Pablo lo dice con nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que la iglesia hoy está cantando? Hay canciones, hermano, yo no sé cómo es la palabra que le dan, pero que son como canciones híbridas, donde tú no sabes si le están cantando a un amor pasado, no sabes si le están cantando a la mujer, o no sabes si le están cantando al Señor. Y hay muchas de esas canciones que nosotros a veces asumimos y que cantamos en la iglesia. Cuidado con eso. Debemos sentarnos a examinar nuestra música. Debemos sentarnos a examinar nuestros cánticos. Y una canción por ahí de Jesús Adrián Romero, que es la que se me viene a la mente ahora, que lleva por título Ven te necesito. ¿La ha escuchado usted? Muchas veces cantada, ven te necesito para que le dé sentido. En ningún lado de esa canción usted escucha a Jesús. No se sabe si están necesitando a la señora, a la polola, al amante, no se sabe. Hay muchas canciones híbridas como esa que nosotros a veces cantamos en la iglesia, que no deberíamos cantarla, porque no exaltan la deidad de Jesús por ningún lado. Las canciones que se deben cantar en la iglesia, los salmos, deben hacer que la gente caiga de rodillas. Amén, amén, sí, Señor. Me estoy metiendo en otro tema, ese es para otro día. Pero a veces la gente dice, no, es que son fome. Hermano, las canciones en la iglesia deben hacerlo a usted compungir su corazón. No deben darle un ritmo para que usted recuerde viejos tiempos. No, las canciones deben ser lo más sacras posible. Y cuando hablo de sacro, estoy hablando de algo santo. Las canciones que cantamos deben ser lo más santo que a usted le va a llevar a meditar en la cruz, que le van a llevar a meditar en Jesús, que le van a llevar a agradecer a Dios lo que hizo por usted y no dejarnos llevar por un ritmo.
ritmo que puede ser contagioso. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy se nos han infiltrado en la iglesia todo ritmo habido y por haber. ¿Sí o no? Tenemos bachata cristiana, tenemos salsa cristiana, tenemos reggaetón cristiano, tenemos rap cristiano, tenemos música metálica, rock pesado, todo tipo de música como para todo gusto, pero que muchas veces no edifican sus letras. Amén. Que no lo va a hacer a usted transformar su vida y su corazón. Así que Dios le bendiga. Bueno, y si algún día no hay músico en la iglesia y alguien canta, usted le acompaña y canta juntos al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, porque a veces estamos acostumbraditos a esto de los tarros, entonces estamos acostumbrados. Pero yo quiero preguntarle, el día que nos persigan, ¿usted cree que vamos a poder andar por ahí con todo este aparataje? No, si no hay, cantamos a capela. Amén. ¿Cuántos han cantado a capela alguna vez en su vida? Amén. Uy, es glorioso porque ahí no se escucha. Aquí ustedes no se escuchan. Escuchamos los instrumentos, las voces que están con micrófonos, pero ustedes no se escuchan cantar. Pero cuando usted canta a capela, entonces usted le entrega a Dios su oración, le entrega a Dios el cántico desde lo más profundo de su ser. Da la alabanza a Dios exaltando su nombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer la alabanza? Exaltar el nombre del Señor, su poder, sus atributos, como los salmos de David. David era un enamorado de Dios. Él decía, porque yo fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pues alabanza es tremenda, ¿no? Fuera de ti, nada deseo sobre la tierra. ¿Cuántos piensan lo mismo? El que no tiene a Dios en su vida no tiene nada, aunque lo crea tener todo. Pero el que tiene poco y tiene a Dios, lo tiene todo y es rico. Dile al que está a tu lado, te ofrezco. Dígaselo, te ofrezco que tengas a Dios en tu vida. Los himnos dan alabanza a Dios con acciones de gracia y súplica, expresando nuestra dependencia de Dios. Dios debe ser la razón de nuestra vida. Los cánticos espirituales dan una expresión a una gran variedad de temas espirituales basados en la palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Dios es espíritu, ¿cuántos lo saben? Amén. Juan 4:24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Yo tuve la oportunidad una vez de estar en un poblado del sur del país. Muy humilde, hermanos. Caminé cerca de 3 horas para llegar a ese lugar a predicar. Y había un hermano ancianito que tocaba una guitarra y había un niño que tocaba el bombo. Y eso era todo lo que había para cantar. Pero ¿sabe? No he estado en un culto más glorioso en mi vida, y he estado en muchas iglesias, que en ese lugar donde estuve, con esa humildad que se cantaba al Señor. Porque si hay algo que Dios quiere, es que se le adore en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque podemos tener los mejores músicos en la iglesia, pero si no hay una adoración real, si la iglesia no dispone a adorar, a alabar a Dios de manera verdadera, de manera, hermano, santa a Dios, no va a pasar absolutamente nada. Tenemos ahí a Pablo y Silas en la cárcel. Dice la Biblia que a medianoche ellos cantaban, no le llevaron ni un teclado, no le llevaron una guitarra, ellos cantaban a medianoche, dice, alabanzas a Dios. ¿Y qué pasó cuando Pablo y Silas cantaban de la cárcel a medianoche? Dice la Biblia que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Las rejas se abrieron, las cadenas cayeron. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El Salmo 22 lo dice, que las alabanzas de Israel, allí es donde Dios habita. Amén. Entonces, lo que la iglesia debe ser, una iglesia enamorada del Señor, que pueda rendir a Dios una adoración en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que se haga debe ser hecho para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Cantando con salmos, con himnos. Esa palabra himno puede tratarse de canciones de alabanza que se distinguían de los salmos, porque se enfocaban más que todo en el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Los salmos, muchos de ellos se enfocaban en la adoración a Yahvé, a Dios, a Adonai. Pero los himnos en la iglesia neotestamentaria están hablando de alabanzas que eran enfocadas netamente en la persona de Jesucristo. Así es, Señor. Cantando
Esa palabra, significado literal, tiene que ver con pulsar las manos y con instrumentos de cuerda. Así que podría referirse a la música instrumental, que también incluye la participación vocal. Al Señor en vuestros corazones. Una expresión pública, sino también una expresión privada. ¿Cuántos de ustedes cantan al Señor en su casa? Amén. A ver, levántame la mano. ¿Cuántos escuchan música cristiana en su casa? ¿Cuántos tienen música cristiana en el auto? No solo en la iglesia se canta y se alaba a Dios, sino en el diario vivir. Tenemos la oportunidad y la bendición de cantarle al Señor. Amén. El Señor mismo es también la fuente de todo objeto de que mi corazón se llene de alabanza. Esa clase de expresión musical agrada al Señor y puede verse en el relato de la dedicación del templo. Vamos a 2 de Crónicas 5, del 12 al 14. Cuando David ya va a partir, dice la Biblia que él celosamente quiere dedicar y edificar un templo para Dios. Él dice: no es bueno que yo tenga tremendo palacio, y cómo es que el arca del pacto va a estar ahí en una tienda. Yo quiero edificar una casa para Dios. Mas Dios le dijo: no, porque tú has derramado mucha sangre, tus manos están sucias. Pero yo voy a elegir a uno que va a dirigir y va a levantar un templo, y ese es tu hijo Salomón. Ahora, cuando Salomón edifica el templo, y cuando Salomón lo está dedicando ya terminado, y los levitas cantores, ¿qué eran los levitas? Cantores. Todos los de Asaf, los de Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. ¿Cómo se vestían? De lino fino. ¿Y el lino fino qué es lo que era? Era la tela,